Ingredientes: 2 tazas de harina de trigo, 2 tazas de espinacas frescas, lavadas y picadas, 1 taza de queso rallado, cheddar, mozzarella, media taza de leche, 1/4 taza de aceite vegetal, 2 huevos, 2 cucharaditas de polvo de hornear, sal y pimienta al gusto. Instrucciones: precalienta tu horno a 180 grados. Engrasa y enharina un molde para pan. En una sartén, saltea las espinacas picadas hasta que se ablanden. Luego, dejíjalas enfriar. En un tazón grande, mezcla la harina, el polvo de hornear, sal y pimienta al gusto. En otro tazón, bate los huevos ligeramente. Agrega la leche y el aceite vegetal y mezcla bien. Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y revuelve hasta obtener una masa homogénea. Agrega las espinacas salteadas y el queso rallado y mezcla nuevamente. Vierte la masa en el molde para pan previamente preparado, asegurándote de distribuirla de manera uniforme. Hornea durante aproximadamente 35 o 40 minutos o hasta que el pan esté dorado en la parte superior y al insertar un palillo en el centro, salga limpio. Retira el pan del horno y deja que se enfríe en el molde durante unos minutos. Luego, transfiérelo a una rejilla para que se enfríe completamente antes de cortarlo en rebanadas. Ingredientes: 2 remolachas medianas, 2 tazas de harina de trigo, 1 sobre de levadura seca, 7 gramos, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva, agua tibia media taza. Instrucciones: precalienta el horno a 180 grados, lava y pela las remolachas, córtalas en trozos pequeños y colócalas en una licuadora o procesador de alimentos. Tritúralas hasta obtener una mezcla suave. En un tazón grande, mezcla la harina, la levadura seca y la sal. Añade la mezcla de remolacha y el aceite de oliva. Agrega agua tibia poco a poco mientras amasas la masa hasta obtener una consistencia suave y elástica. Es posible que no necesites utilizar toda el agua, o tal vez necesites un poco más. Añade el agua gradualmente para evitar que la masa quede demasiado pegajosa. Amasa la masa en una superficie enharinada hasta que esté suave y elástica. Forma la masa en una bola y colócala en un molde para pan previamente engrasado. Cubre el molde con un paño limpio y deja que la masa repose y se eleve en un lugar cálido hasta que haya duplicado su tamaño. Hornea el pan en el horno precalentado hasta que esté dorado en la parte superior. Retira el pan del horno y déjalo enfriar en una rejilla antes de cortarlo. Ingredientes: 2 tazas de harina de trigo, 1,5 cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, media cucharadita de canela en polvo, 1/4 cucharadita de nuez moscada, media taza de azúcar moreno, media taza de aceite vegetal, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 1,5 tazas de zanahorias ralladas, media taza de nueces picadas. Instrucciones: precalienta el horno a 180 grados. Engrasa un molde para pan y enharínalo ligeramente. En un tazón grande, mezcla la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la canela y la nuez moscada. Reserva. En otro tazón, bate el azúcar moreno, el aceite, los huevos y el vainilla hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Agrega la mezcla de ingredientes secos al tazón con los ingredientes húmedos y mezcla hasta que se incorporen bien. Añade las zanahorias ralladas y las nueces picadas a la masa y revuelve para distribuirlos de manera uniforme. Vierte la masa en el molde preparado. Hornea en el horno precalentado hasta que al insertar un palillo en el centro del pan, este salga limpio. Retira el pan del horno y deja que se enfríe en el molde durante unos 10 minutos. Luego, transfiérelo a una rejilla para que se enfríe por completo antes de cortarlo. Ingredientes: 2 tazas de puré de papas frías, 1 taza de leche tibia, 2 cucharadas de azúcar, 1 sobre 7 gramos de levadura instantánea, 4 tazas de harina de trigo, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de mantequilla derretida. Instrucciones: en un recipiente grande, mezcla el puré de papas frías, la leche tibia y el azúcar. Espolvorea la levadura instantánea sobre la mezcla y déjala reposar durante unos minutos hasta que se active y se vuelva espumosa. Agrega la harina de trigo y la sal a la mezcla. Mezcla bien todos los ingredientes hasta formar una masa pegajosa. Amasa la masa en una superficie ligeramente enharinada hasta que se vuelva suave y elástica. Coloca la masa en un recipiente engrasado y cúbrela con un paño húmedo hasta que haya duplicado su tamaño. Precalienta el horno a 180 grados. Después del tiempo de reposo, golpea suavemente la masa para quitar el aire. Forma la masa en forma de pan y colócala en un molde para pan engrasado. Cubre el pan con un paño húmedo y déjalo reposar nuevamente hasta que vuelva a subir un poco. Pincela la parte superior del pan con mantequilla derretida. Hornea el pan en el horno precalentado hasta que esté dorado en la parte superior. Retira el pan del horno y déjalo enfriar en una rejilla antes de cortarlo y servirlo. Ingredientes: 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de puré de batata, media taza de azúcar, 1/4 de taza de mantequilla derretida, 1/4 de taza de leche, 2 huevos, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 1 cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de sal. Instrucciones: precalienta el horno a 180 grados. Engrasa y enharina un molde para pan. En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, la levadura en polvo, la canela y la sal. En otro tazón, bate los huevos. Agrega el puré de batata, la mantequilla derretida y la leche. Mezcla bien todos los ingredientes líquidos. Vierte
Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y revuelve hasta obtener una masa homogénea. No mezcles en exceso, solo lo suficiente para combinar los ingredientes. Vierte la masa en el molde para pan preparado, asegurándote de distribuirla de manera uniforme. Hornea hasta que al insertar un palillo en el centro del pan, este salga limpio. Retira el pan del horno y deja que se enfríe en el molde durante unos minutos. Luego, transfiérelo a una rejilla de enfriamiento para que se enfríe por completo antes de cortarlo. Una vez que el pan de batata esté completamente frío, puedes cortarlo en rebanadas y servirlo.